Tópico 1. La corrupción del mundo y el llamado de Dios a Noé. La tierra, en aquel tiempo, se encontraba sumida en una oscuridad moral y espiritual que parecía no tener límites. La humanidad había prosperado en número, pero con ese crecimiento también llegó una corrupción que se extendió como una sombra sobre toda la creación. Las personas vivían entregadas a la violencia, la injusticia y la perversidad, olvidando por completo al Dios que les había dado la vida. Sus corazones estaban llenos de maldad, y sus pensamientos eran continuamente inclinados hacia el mal. Dios, quien había contemplado con amor la obra de sus manos al principio, ahora observaba con dolor lo que la humanidad había hecho con su libertad. Decidió que era el momento de actuar, de purificar la tierra de tanta iniquidad y comenzar de nuevo. En medio de esa generación corrupta, sin embargo, había un hombre distinto, un hombre que caminaba con Dios: Noé. Noé era un hombre justo, íntegro en su generación. Mientras el mundo entero vivía para satisfacer sus propios deseos egoístas, Noé vivía para agradar a Dios. Era un hombre trabajador, dedicado a su familia, pero, sobre todo, era un hombre de fe. Su relación con Dios era profunda, y por ello, Dios decidió confiarle una misión que cambiaría el curso de la historia. Una noche, en medio del silencio, Dios habló a Noé. Su voz, firme pero llena de compasión, reveló el plan divino. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. He aquí que voy a destruirlos con la tierra, pero contigo haré un pacto. La misión de Noé no era sencilla. Dios le ordenó construir un arca, una enorme embarcación capaz de albergar a su familia y a una pareja de cada especie de animal sobre la tierra. El arca sería su refugio cuando las aguas del diluvio cubrieran la tierra. Dios le dio a Noé instrucciones precisas: el tamaño, los materiales y el diseño exacto del arca. Debía ser de madera de gofer, con compartimentos para los animales y una cubierta que protegiera a sus ocupantes del diluvio que vendría. Noé escuchó con atención y obedeció sin dudar. Sabía que lo que Dios le pedía era monumental, y que su fe sería puesta a prueba como nunca antes. Pero también sabía que Dios siempre cumple sus promesas. Así comenzó la preparación para un acto de salvación que marcaría un nuevo comienzo para la humanidad. El mundo observa con incredulidad. Cuando Noé comenzó a reunir los materiales y a trabajar en la construcción del arca, la gente de su alrededor no tardó en darse cuenta. En un mundo donde la lluvia era una rareza y la noción de un diluvio universal parecía absurda, los vecinos de Noé se mofaron de él. «¿Qué estás haciendo, viejo loco?», le decían entre risas. «Un barco en medio de la tierra seca. ¿Esperas navegar sobre las montañas?». Las burlas no se hicieron esperar, pero Noé, firme en su fe, continuó. Día tras día, Noé trabajaba en silencio, con el peso de su misión sobre los hombros. Su familia, aunque probablemente desconcertada al principio, se unió a él. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas y su madre, lo ayudaron en la tarea titánica de construir un refugio que sería su salvación. Cada martillazo, cada tabla colocada era un acto de obediencia y confianza en el plan divino. Mientras tanto, Dios seguía observando la corrupción de la tierra. Su paciencia, aunque inmensa, no era infinita. El momento del juicio se acercaba, y Noé debía estar listo para cuando llegara. El pacto con Dios. En su comunión con Noé, Dios reiteró su promesa: «Estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo». Dios no solo garantizaba la salvación de la familia de Noé, sino que también aseguraba la preservación de la vida en la tierra. Por eso le mandó a reunir una pareja de cada especie animal, machos y hembras, para que la vida continuara después del diluvio. Noé, un hombre acostumbrado al trabajo arduo, comenzó la tarea de preparar todo lo necesario. Los animales comenzaron a llegar, guiados por la providencia divina. Era un espectáculo asombroso. Leones, ciervos, aves y reptiles, todos marchando en parejas hacia el arca, como si supieran que era su única esperanza de sobrevivir. A medida que la construcción avanzaba y el arca tomaba forma, Noé sentía una mezcla de emociones. Por un lado, agradecía a Dios por haberle confiado esta misión. Pero por otro, no podía evitar pensar en lo que significaba el diluvio. Un juicio definitivo sobre la humanidad. La obra de sus manos era un refugio de esperanza, pero también un recordatorio de la justicia divina. La preparación final. Finalmente,
El arca estuvo completa, imponente y resistente. Era una maravilla de obediencia y fe. Noé y su familia comenzaron a cargarla con provisiones, alimentos para ellos y para los animales, herramientas y todo lo necesario para afrontar el tiempo que estarían en el agua. Dios les había advertido que el diluvio duraría 40 días y 40 noches, pero nadie sabía cuánto tiempo estarían en el arca antes de encontrar tierra firme nuevamente. Dios le habló a Noé una última vez antes de que comenzara la tormenta. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé obedeció, y cuando todos estuvieron dentro, Dios mismo cerró la puerta del arca, sellándola desde el exterior. Era el comienzo de un nuevo capítulo, tanto para la familia de Noé como para toda la creación. Tópico 2. La construcción del arca y la preparación para el diluvio. La imagen del arca completada era imponente. Una estructura colosal que dominaba el paisaje árido y silencioso. Parecía interminable. Era más alta que cualquier casa y tan sólida como un fuerte. Cada tabla de madera, cada clavo colocado, era un testimonio de fe y obediencia. Noé y su familia, cubiertos de sudor y con los músculos agotados, miraban su obra con una mezcla de asombro y reverencia. El arca no era solo una embarcación. Era la prueba de que confiaban plenamente en el plan divino, aunque aún no podían comprender su magnitud. Los animales llegan al arca. Entonces ocurrió algo que dejó a todos sin palabras. Los animales comenzaron a llegar. Noé no tuvo que salir a buscarlos. Era como si el mismo Creador los estuviera guiando. En parejas, y en algunos casos en grupos de 7, los animales avanzaban hacia el arca, obedeciendo un llamado que solo ellos podían escuchar. Los leones caminaban junto a los corderos, las aves volaban en bandadas organizadas, y las criaturas más pequeñas, como los insectos y reptiles, se deslizaban con precisión hacia su refugio. Cada especie estaba representada, desde las majestuosas águilas hasta las humildes ranas. El espectáculo era asombroso, pero también requería trabajo. Noé y su familia se encargaron de guiarlos hacia sus compartimentos dentro del arca, asegurándose de que cada especie tuviera el espacio y las condiciones necesarias para sobrevivir. Los rugidos de los tigres se mezclaban con los cánticos de las aves, mientras los niños miraban maravillados cómo el arca se llenaba de vida. Las burlas de los vecinos. Mientras tanto, afuera, los vecinos continuaban con sus burlas. «Mira a este loco, un zoológico flotante. ¿Qué sigue?», gritaban entre risas. Los hombres del pueblo no podían entender lo que Noé estaba haciendo. Para ellos, el diluvio era una fantasía, una amenaza sin fundamento. Nadie había visto algo así antes, y la idea de que toda la tierra sería cubierta por agua parecía ridícula. Pero Noé no respondió. Continuó trabajando, convencido de que lo que estaba haciendo no era para complacer a los hombres, sino para obedecer a Dios. A medida que se acercaba el día señalado, el ambiente en el arca era de mezcla entre expectación y preparación febril. Noé verificaba una y otra vez que las provisiones estuvieran listas. Había almacenado granos, frutas secas y agua para su familia, así como alimento adecuado para cada animal. La tarea era monumental, pero todo estaba organizado con una precisión que solo podía venir de la guía divina. Dios da la señal. Finalmente, Dios habló nuevamente a Noé. Le dio instrucciones finales. Tenía 7 días para que todo estuviera listo. Luego, el diluvio comenzaría. Noé se lo comunicó a su familia, y aunque ya llevaban años trabajando en esta misión, la inminencia del diluvio hizo que todo se sintiera más real. Los últimos días fueron frenéticos. Noé revisó cada rincón del arca, asegurándose de que todo estuviera en orden. Los animales se acomodaron en sus lugares designados, y la familia de Noé se preparó mental y espiritualmente para lo que estaba por venir. El último llamado. Durante esos días, Noé no dejó de advertir a sus vecinos sobre lo que estaba por ocurrir. Aunque sabía que pocos, si es que alguno, lo escucharían, no dejó de cumplir con su deber. «Vuélvanse a Dios», les decía. «El diluvio viene, pero aún hay tiempo para arrepentirse». Las palabras de Noé resonaban en el aire, pero los corazones de los hombres eran duros. Sus risas y burlas continuaron hasta el último día. Entonces, el momento llegó. El cielo, que había estado despejado durante semanas, comenzó a oscurecerse. Las nubes se acumularon, y un silencio extraño cubrió la tierra. Los animales dentro del arca estaban inquietos,
como si sintieran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos se reunieron en la entrada del arca, mirando el horizonte por última vez. Dios le habló una vez más a Noé, con palabras solemnes: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Con obediencia silenciosa, Noé y su familia entraron en el arca, dejando atrás el mundo que habían conocido. Cuando estuvieron dentro, Dios mismo cerró la puerta del arca, sellándola desde el exterior. Era un acto simbólico y poderoso. A partir de ese momento, el destino de la humanidad estaba sellado. La primera gota. El sonido de la primera gota de lluvia fue casi imperceptible, pero pronto se convirtió en una tormenta que parecía no tener fin. El cielo se abrió, y las aguas comenzaron a caer con una fuerza que el mundo nunca había visto. Ríos y lagos se desbordaron, y el suelo comenzó a llenarse de agua. Las risas de los vecinos se convirtieron en gritos de pánico mientras corrían en busca de refugio, pero ya era demasiado tarde. Desde el interior del arca, Noé y su familia escuchaban el estruendo de la tormenta y los sonidos lejanos de la gente clamando. Era un momento agridulce. Por un lado, sabían que estaban a salvo, pero por otro, sentían el peso del juicio divino. El arca, con sus compartimentos llenos de vida, comenzó a flotar, elevándose sobre las aguas que cubrían la tierra. Un nuevo comienzo. Mientras el arca se alejaba del suelo, dejando atrás un mundo sumergido, Noé cerró los ojos y oró. Agradeció a Dios por su misericordia y pidió fuerzas para enfrentar los días que estaban por venir. Sabía que su tarea aún no había terminado. Ahora, la misión era preservar la vida y esperar pacientemente hasta que las aguas retrocedieran y pudieran comenzar de nuevo. Tópico 3. El diluvio y la preservación de la vida. El rugido de las aguas era ensordecedor. La lluvia caía en torrentes, y los cielos parecían desgarrarse con cada relámpago. Por 40 días y 40 noches, el diluvio no dio tregua. Las aguas no solo caían del cielo, también brotaban desde las profundidades de la tierra, inundando todo lo que alguna vez había sido hogar para hombres, animales y plantas. Las montañas más altas quedaron cubiertas, y la tierra, una vez llena de vida, desapareció bajo un océano inmenso y sin fin. Desde dentro del arca, Noé y su familia vivían entre la esperanza y el temor. Aunque estaban a salvo, los sonidos del mundo exterior les recordaban la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cada crujido de la madera, cada sacudida del arca por las olas, era un recordatorio de que estaban en las manos de Dios. Pero también sabían que eran los únicos sobrevivientes de un juicio que había caído sobre toda la creación. La vida dentro del arca. El interior del arca era un refugio de vida en medio de un mundo sumergido. Los compartimentos estaban organizados con precisión, cada animal en su lugar. Desde las majestuosas jirafas hasta los pequeños ratones, todos estaban allí, coexistiendo en un espacio reducido. La tarea de Noé y su familia no era fácil. Cada día requería alimentar a los animales, limpiar los espacios y asegurarse de que todo estuviera en orden. El sonido constante de las bestias, desde los rugidos de los leones hasta el canto de las aves, llenaba el arca. A pesar de las diferencias entre especies, había una paz inusual en el ambiente, como si todos entendieran que estaban juntos en esta misión de preservar la vida. Noé veía esto como una señal de que Dios estaba en control incluso en los detalles más pequeños. Las noches eran largas y silenciosas. Mientras la familia de Noé descansaba, él a menudo se quedaba despierto, contemplando el oscuro océano que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Oraba a Dios, agradeciéndole por su protección y pidiéndole fuerzas para continuar. Aunque no podía ver el futuro, confiaba en que Dios cumpliría su promesa de preservarlos. Los días interminables. Conforme los días se convirtieron en semanas, el arca se convirtió en un microcosmos de paciencia y resistencia. La rutina era agotadora, pero necesaria. Noé instruía a sus hijos y a sus esposas a mantener la esperanza, recordándoles que estaban allí por una razón mayor. Dios no nos ha olvidado, les decía. Todo esto es parte de su plan. Las aguas cubrieron la tierra por 150 días. No había señales de vida, ni tierra a la vista. Solo el arca, flotando sobre un océano infinito. Los días parecían repetirse, y aunque la familia de Noé mantenía su fe, no era fácil. Hubo momentos en que el silencio se volvía abrumador, y otros en que el crujido del arca bajo la presión de las olas despertaba temores de que su refugio pudiera fallar. Pero Noé se mantenía firme. Cada día recordaba las palabras de Dios, su promesa de salvación. Sabía que no estaban solos,
que el mismo Creador que había ordenado la construcción del arca estaba guiándolos a través de esta tormenta, el viento y el retroceso de las aguas. Entonces, un día, el ruido de la lluvia cesó. Por primera vez en meses, el cielo comenzó a despejarse, y el sol apareció entre las nubes. Un viento fuerte sopló sobre las aguas, y lentamente, el nivel del agua comenzó a bajar. La familia de Noé miraba con asombro cómo el paisaje comenzaba a cambiar. Aunque todavía estaban rodeados de agua, este primer signo de cambio llenó sus corazones de esperanza. Después de meses flotando, el arca finalmente se detuvo. Se posó sobre las montañas de Ararat, un lugar elevado donde las aguas comenzaron a retirarse más rápidamente. Aunque no podían salir todavía, sabían que el fin de su tiempo en el arca estaba cerca. Noé decidió buscar señales de tierra seca. Siguiendo la guía de Dios, abrió una pequeña ventana para dejar salir a un cuervo. El ave voló, pero no encontró un lugar donde posarse y regresó al arca. 7 días después, Noé liberó una paloma. Esta también regresó, pues aún no había tierra seca. Sin embargo, la tercera vez que Noé dejó salir a la paloma, ésta volvió con una rama de olivo en el pico. Fue un momento de celebración y gratitud. La familia de Noé sabía que las aguas estaban retrocediendo y que la vida comenzaba a renacer fuera del arca. La espera final. Aunque las señales eran alentadoras, Noé no se apresuró. Sabía que la paciencia era crucial, y esperó la instrucción de Dios antes de abandonar el arca. Finalmente, cuando el suelo estuvo completamente seco, Dios le habló nuevamente. Sal del arca, tú y tu familia, y saca contigo a todos los seres vivos. Sean fructíferos y multiplíquense sobre la tierra. La familia de Noé, junto con los animales, salió del arca hacia un mundo nuevo, limpio y lleno de posibilidades. Habían sobrevivido al juicio, y ahora les correspondía ser los guardianes de un nuevo comienzo. Cuando la familia de Noé puso un pie fuera del arca, el mundo que conocían había cambiado por completo. Frente a ellos se extendía un paisaje renovado, purificado por el diluvio. El suelo estaba húmedo y el aire era fresco, cargado con el aroma de la tierra recién descubierta. No había señales de las antiguas ciudades, ni rastro de las vidas que se habían perdido. Era un mundo silencioso, lleno de posibilidades, pero también de responsabilidad. Noé reconoció que su corazón estaba lleno de gratitud hacia Dios por haber protegido a su familia y a todos los seres vivos en el arca. Era un acto de reverencia y reconocimiento, un recordatorio de que todo lo que tenían, su vida y su futuro, dependía completamente de Dios. Mientras la tierra permanezca, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Estas palabras eran más que una promesa, eran un pacto. Dios estaba declarando que, aunque la humanidad no era perfecta, su misericordia prevalecería sobre el juicio. Había decidido nunca más destruir la tierra con agua. En ese momento, el corazón de Noé se llenó de esperanza, y sabía que Dios estaba comenzando algo nuevo. La señal del arco iris. Mientras Noé y su familia trabajaban para sentarse en este nuevo mundo, un espectáculo impresionante apareció en el cielo. Un arco de colores brillantes que cruzaba de un extremo al otro. No era solo un fenómeno natural, sino una señal del pacto de Dios con toda la creación. Dios le dijo a Noé: esta es la señal del pacto que hago entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por generaciones perpetuas. He puesto mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris no solo era hermoso, era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. Cada vez que las nubes aparecieran en el cielo y la lluvia comenzara a caer, el arco iris sería una garantía de que las aguas nunca más cubrirían toda la tierra. Para Noé y su familia, el arco iris se convirtió en un símbolo de esperanza y confianza, un recordatorio de que Dios cumplía sus promesas. Reiniciar la vida. Después del diluvio, Noé y su familia comenzaron a reconstruir sus vidas en la tierra. Era un desafío inmenso, pero también una oportunidad única. Todo debía empezar de cero. Trabajaron juntos para establecer un hogar, cultivar la tierra y cuidar a los animales que habían salido del arca. Cada tarea, por pequeña que fuera, se sentía significativa, como un acto de restauración en un mundo que había sido renovado. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Esta bendición no solo era un mandato, sino una declaración de confianza. Dios les estaba confiando la tarea de llenar el mundo nuevamente, de ser los guardianes de la creación y de vivir en obediencia a su voluntad. El legado del pacto. A medida que los años pasaban, Noé se convirtió en un símbolo de obediencia y fe para su familia y las generaciones futuras. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet,
tomaron diferentes caminos y comenzaron a formar las naciones que poblarían la tierra. Aunque el mundo nunca sería perfecto, el pacto de Dios con Noé les recordaba que la misericordia y el amor divino siempre estarían presentes. El arco iris, que aparecía después de cada lluvia, era un testimonio visible de ese pacto eterno. Cada vez que Noé lo veía, recordaba los días en el arca, el juicio que había caído sobre la tierra y la promesa de un Dios que nunca abandona a su creación. Una vida dedicada a Dios. Noé vivió muchos años después del diluvio, viendo cómo la tierra volvía a llenarse de vida y cómo su familia crecía. Aunque ya no era joven, seguía siendo un hombre de fe, un ejemplo para los suyos. Su vida no fue perfecta, y en ocasiones cometió errores, como todos los hombres. Sin embargo, su relación con Dios seguía siendo el centro de su existencia. Cada día, Noé miraba al cielo y recordaba que su historia no era solo la suya, sino la de toda la humanidad. Había sido testigo del juicio divino, pero también de la redención y el renacimiento. Su vida era un testimonio de que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, la obediencia y la fe podían llevar a un nuevo comienzo.